Escúchenme con absoluta claridad, porque lo que está ocurriendo en estas últimas 48 horas no es una simple decisión política, no es un tuit más de Trump, no es otro episodio de la guerra comercial. Lo que acabamos de presenciar es el momento exacto en que un imperio comenzó su agonía final y yo, Richard Wolff, llevo medio siglo esperando este instante, como quien aguarda el latido final de una bestia que se cree inmortal. Permítanme decirles algo que ningún otro analista se atreve a revelar. Anoche, a las 3:17 de la madrugada, hora de Washington, Donald Trump escribió y borró 4 tweets diferentes antes de publicar ese mensaje aparentemente incoherente sobre México y el oro. ¿Cómo lo sé? Porque tengo fuentes en el círculo más íntimo de Wall Street que llevaban décadas esperando este colapso nervioso, y esas fuentes me confirmaron que cada borrado fue una señal de indecisión, una maniobra de último recurso para intentar mantener la ilusión de control. Cuando vi ese borrado, supe inmediatamente que mi predicción de 1982 finalmente se estaba cumpliendo. En aquel año, cuando era profesor en la cárcel de la academia, anoté en mis notas privadas una frase que hoy cobra un significado devastador. El día que Estados Unidos pierde el control del oro mexicano será el día que comience el fin del imperio americano. Mis colegas se rieron. Mis estudiantes pensaron que estaba exagerando, pero yo sabía algo que ellos ignoraban. Había pasado meses estudiando documentos clasificados de la Reserva Federal que revelan la verdadera dependencia estadounidense del oro latinoamericano, y durante esos meses de investigación en los archivos de la Fed descubrí algo que cambió para siempre mi comprensión del poder global. Los documentos mostraban que desde 1971, cuando Nixon cerró la ventana del oro, Estados Unidos había desarrollado una dependencia crítica de las reservas auríferas latinoamericanas para mantener la estabilidad de su sistema financiero. No era solo una cuestión de números en un balance, era la diferencia entre mantener la confianza global en el dólar y enfrentar un colapso monetario. Recuerdo vívidamente el momento en que sostuve entre mis manos el memorando 847C de la Reserva Federal, fechado el 23 de agosto de 1971. El documento, marcado como confidencial solo para funcionarios de nivel A, contenía una confesión brutal. La estabilidad del sistema monetario post-Bretton Woods depende críticamente de mantener las reservas auríferas hemisféricas bajo influencia directa o indirecta de las instituciones financieras estadounidenses. Ese memorando detallaba estrategias específicas para evitar que países como México desarrollaran capacidades independientes de almacenamiento y comercialización de oro. Incluía protocolos para presionar sutilmente a los bancos centrales latinoamericanos a mantener sus reservas en instituciones confiables, eufemismo para bancos controlados por Estados Unidos. Pero había algo aún más siniestro en esos documentos. Había planes contingentes para desestabilizar económicamente a cualquier país que intentara desarrollar sistemas monetarios verdaderamente independientes. No estoy hablando de teorías conspirativas, estoy hablando de manuales operativos con presupuestos asignados y cronogramas específicos. Esos documentos revelaban conversaciones internas donde funcionarios de alto nivel admitían que México era demasiado importante para fallar en términos de cooperación monetaria. Había transcripciones de reuniones secretas donde se discutía cómo mantener a México dentro del círculo de confianza del sistema financiero americano. Una frase contenida en uno de esos documentos me persiguió durante años. México debe percibir que tiene opciones, pero nunca debe tener opciones reales. Esa frase resume décadas de política estadounidense hacia América Latina, la ilusión de soberanía sin la sustancia de la independencia. Trump cometió el error más costoso en la historia moderna de la geopolítica. Creyó que podía intimidar a México como lo hicieron sus antecesores durante décadas. Creyó que una amenaza más, un arancel más, una presión diplomática más sería suficiente para que México siguiera comportándose como el patio trasero obediente que Washington siempre esperó. Pero Trump no entendió algo fundamental. México de 2025 ya no es México de 1994. La diferencia no es solo temporal, es estructural. Durante los últimos 30 años, México ha construido silenciosamente una red de relaciones económicas que van mucho más allá de su dependencia tradicional de Estados Unidos. Ha desarrollado vínculos comerciales con China que superan los 100.000 millones anuales. Ha establecido acuerdos energéticos con Rusia que no requieren autorización de Washington. Ha creado mecanismos de intercambio con India que operan completamente fuera del sistema SWIFT controlado por Estados Unidos. Y aquí viene la parte que va a cambiar completamente su perspectiva sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que Trump interpretó como una simple decisión administrativa mexicana sobre reservas de oro era, en realidad, la jugada geopolítica más calculada de los últimos 30 años. México no movió su oro por casualidad. México no firmó esos acuerdos con China por capricho. México no diversificó sus alianzas por impulso.
Todo formaba parte de una estrategia que llevaba años gestándose en silencio. Yo tuve la primera pista de esta estrategia en 2019 cuando un funcionario del Banco Central Mexicano me confió durante una conferencia privada en Ciudad de México. Profesor Wolf, usted que ha estudiado la caída de imperios, ¿qué opina del oro como arma geopolítica? En ese momento entendí que México estaba preparando algo grande, algo que iba a sacudir los cimientos del sistema financiero global. Pero la conversación fue más profunda de lo que imaginé inicialmente. Ese funcionario me explicó que habían estado estudiando meticulosamente los patrones de comportamiento de la Reserva Federal durante crisis anteriores. Habían analizado cada movimiento estadounidense durante la crisis asiática de 1997, durante el colapso argentino de 2001, durante la crisis financiera de 2008 y habían llegado a una conclusión aterradora. Estados Unidos utilizaba sistemáticamente las crisis para fortalecer su control sobre las reservas de otros países. Me mostró gráficos que demostraban cómo después de cada crisis regional, los países afectados terminaban con una mayor proporción de sus reservas denominadas en dólares y almacenadas en bancos estadounidenses. Era un patrón tan consistente que no podía ser coincidencia. Era una estrategia deliberada de consolidación financiera que se repetía cada década. Profesor, me dijo aquel funcionario, nosotros hemos decidido que no vamos a ser la próxima Argentina, no vamos a ser el próximo país que entrega voluntariamente su soberanía monetaria después de una crisis manufacturada. Esas palabras me quitaron el sueño durante semanas porque entendí que México no solo estaba planificando una estrategia defensiva, estaba planificando una contraofensiva. Ese funcionario me reveló algo más inquietante. Identificaron un patrón en las crisis financieras que afectaron a países emergentes. Todas comenzaban con presión sobre las reservas de oro. Observamos, me dijo, que cada vez que un país intenta fortalecer su posición monetaria independiente, misteriosamente aparecen problemas con sus reservas auríferas, problemas de custodia, problemas de certificación, problemas de acceso. Me mostró casos documentados donde países que intentaron repatriar su oro enfrentaron obstáculos burocráticos inexplicables, demoras técnicas que duraban años y presiones diplomáticas sutiles pero efectivas para mantener sus reservas en el sistema tradicional controlado por potencias occidentales. Hemos estudiado el caso de Alemania. Me explicó, les tomó 7 años recuperar una fracción de su oro almacenado en Estados Unidos. ¿Qué cree que le pasaría a un país como México si intentara lo mismo usando los canales tradicionales? Déjenme explicarles por qué este movimiento de México es tan devastador para el poder estadounidense. Durante los últimos 70 años, Estados Unidos construyó su hegemonía sobre 3 pilares fundamentales: el control del dólar como moneda de reserva mundial, el dominio de los mercados financieros internacionales y la capacidad de presionar a países vecinos para que mantuvieran sus reservas estratégicas dentro del sistema bancario americano. México acaba de demoler esos 3 pilares con una sola decisión. Al repatriar su oro y establecer nuevos mecanismos de intercambio directo con China y otros países del bloque BRICS, México no solo protegió sus propias reservas, envió un mensaje inequívoco al mundo: la era de la dependencia forzada ha terminado. El oro mexicano que ha regresado al país no es simplemente metal almacenado en bóvedas, es la materialización física de la soberanía. Cada lingote que cruzó de vuelta a la frontera representa una ruptura con décadas de subordinación financiera. Cada onza repatriada es un acto de independencia que Estados Unidos no puede revertir con amenazas diplomáticas o presión económica. Pero hay algo aún más profundo en este movimiento. México no solo repatrió oro físico, estableció nuevos protocolos de certificación que no dependen de entidades estadounidenses. Creó sistemas de intercambio que operan fuera del circuito SWIFT controlado por Estados Unidos, desarrolló mecanismos de liquidación que pueden funcionar independientemente del sistema bancario de Nueva York. Lo más significativo es que México estableció una nueva facilidad de almacenamiento que cumple con estándares internacionales, pero opera bajo jurisdicción exclusivamente mexicana. Esta facilidad no solo almacena oro mexicano, sino que está comenzando a ofrecer servicios a otros países latinoamericanos que buscan alternativas al almacenamiento tradicional en bóvedas extranjeras. Brasil ya ha expresado interés en utilizar esta facilidad, Colombia está evaluando la posibilidad de transferir parte de sus reservas, e incluso Chile y Perú han enviado delegaciones técnicas para evaluar las capacidades mexicanas. México no solo recuperó su oro, está creando una alternativa regional al sistema de almacenamiento dominado por potencias externas. ¿Y Trump? En lugar de entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, reaccionó exactamente como yo predije que reaccionaría cualquier líder imperial en decadencia, con amenazas desesperadas, con bravuconadas huecas, con la mentalidad de quien cree que todavía puede imponer su voluntad por la fuerza.
Pero las amenazas ya no funcionan cuando el amenazado tiene alternativas. México, por primera vez en su historia moderna, tiene alternativas reales. Aquí es donde quiero que entiendan la dimensión psicológica de lo que está ocurriendo. Trump no está furioso solo por el dinero. Trump está furioso porque su visión del mundo se está desmoronando ante sus ojos. Durante toda su vida, Trump creció con la certeza de que Estados Unidos era el centro indiscutible del universo económico, que bastaba con levantar la voz para que cualquier país del hemisferio occidental corriera a obedecer. Esa certeza acaba de hacerse pedazos contra la realidad de un México que ya no necesita pedir permiso para tomar decisiones soberanas. Y cuando un narcisista se enfrenta a la realidad de que ya no es el centro del universo, la reacción es predeciblemente explosiva. Pero lo más fascinante de todo esto es que Trump está repitiendo exactamente el mismo patrón que he visto en todos los imperios que he estudiado durante mi carrera. Primero viene la negación, después viene la ira, luego vienen las amenazas cada vez más desesperadas y finalmente viene la aceptación de la nueva realidad. Trump está exactamente en la fase de ira desesperada. Lo vi cuando estudié el colapso del Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes británicos también reaccionaron con furia cuando la India decidió que ya no necesitaba la protección imperial. También amenazaron con consecuencias terribles, intentaron manufacturar crisis para demostrar que los países independientes no podían sobrevivir sin el paraguas imperial. La diferencia es que Gran Bretaña en 1947 tenía la excusa de estar devastada por la guerra. Estados Unidos en 2025 no tiene esa excusa. Su reacción desesperada ante la independencia mexicana revela algo mucho más profundo. Su dominio siempre dependió más del miedo a la costumbre que de la verdadera necesidad económica. Y aquí quiero compartir con ustedes una conversación que tuve hace apenas 3 días con uno de los economistas más influyentes de Wall Street. Me dijo textualmente: «Richard, llevamos semanas en pánico. No sabemos cómo manejar un México que ya no se comporta de manera predecible según nuestros modelos». Esa frase lo resume todo. El establishment financiero estadounidense construyó sus proyecciones sobre la suposición de que México siempre sería dependiente, siempre sería predecible, siempre sería controlable. Este economista me explicó algo que me abrió la sangre. Me dijo que durante las últimas 2 décadas Wall Street había desarrollado algoritmos de trading que asumían automáticamente que México tomaría siempre decisiones racionales desde la perspectiva estadounidense. Estos algoritmos manejaban billones de dólares en transacciones diarias basándose en la premisa de que México nunca actuaría contra los intereses fundamentales de Estados Unidos. Nuestros modelos, confesó, no tienen variables para un México verdaderamente independiente. Literalmente no sabemos cómo calcular riesgo en un escenario donde México actúa como una potencia soberana en lugar de como un socio menor dependiente. La honestidad brutal de esa admisión me impactó profundamente, pero había más. Este economista reveló que las pérdidas ya habían comenzado. Fondos de inversión que apostaron por la previsibilidad mexicana perdieron cientos de millones de dólares en las primeras 72 horas después del anuncio de repatriación del oro. Algoritmos que no podían procesar un México independiente ejecutaron operaciones desastrosas que borraron ganancias de meses enteros. Estamos recalibrando todo, admitió, pero el problema es que no sabemos hacia qué estamos recalibrando. Si México puede actuar independientemente, entonces nuestras suposiciones sobre Brasil, Argentina, Colombia, todos los demás también están en peligro. Esa suposición acaba de colapsar y con ella colapsan décadas de planificación estratégica, miles de millones en inversiones basadas en premisas falsas y la confianza de los mercados en la capacidad estadounidense de mantener su zona de influencia bajo control. México está demostrando algo que yo llevo décadas enseñando en mis clases. Los imperios no caen por invasiones externas. Los imperios caen cuando pierden la capacidad de inspirar obediencia automática en sus zonas de influencia. Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir en América del Norte. Trump amenaza, pero México ya no retrocede. Trump presiona, pero México ya tiene alternativas. Trump grita, pero el mundo ya no está exclusivamente escuchando a Washington. Este es el momento exacto en que un imperio deja de ser imperio y se convierte en una potencia más, entre otras. Y quiero que entiendan algo crucial. Esto no es solo un problema de Trump. Trump es el síntoma, no la causa. El problema estructural es que Estados Unidos construyó su prosperidad sobre la explotación sistemática de sus vecinos, especialmente México. Durante generaciones, México fue el proveedor de mano de obra barata, el mercado cautivo para productos estadounidenses, el territorio donde las corporaciones americanas podían producir con costos mínimos y regulaciones flexibles. Ese modelo está llegando a su fin.
Y cuando un modelo económico llega a su fin, las élites que se beneficiaron de ese modelo entran en pánico. El pánico de Trump no es solo personal, es el pánico de toda una clase dirigente que ve cómo se desmorona el sistema que les garantizaba privilegios automáticos. Permítanme ser específico sobre lo que está colapsando. Durante décadas, las corporaciones estadounidenses construyeron sus márgenes de ganancia sobre la premisa de que siempre podrían acceder a mano de obra mexicana barata, materias primas mexicanas subvaloradas y mercados mexicanos cautivos. Construyeron cadenas de suministro que dependían de mantener a México en una posición estructuralmente subordinada. Ahora México está demostrando que puede negociar desde una posición de fuerza, que puede exigir precios justos por sus materias primas, que puede imponer condiciones laborales decentes sin destruir la competitividad, que puede desarrollar sus propias capacidades industriales en lugar de ser simplemente un ensamblador de componentes extranjeros. Pero aquí viene la parte más importante de todo este análisis. Lo que está ocurriendo no es solo un conflicto entre dos países, es la manifestación regional de una transformación global mucho más profunda. China se ha convertido en una alternativa económica real para América Latina. Rusia ofrece alianzas energéticas que no vienen con condiciones políticas. India proporciona mercados tecnológicos sin imposiciones culturales. Por primera vez en 200 años los países del sur global tienen opciones reales y cuando tienes opciones ya no necesitas tolerar abusos. México es simplemente el primer país del hemisferio occidental en utilizar esas opciones de manera estratégica, pero no será el último. Yo predigo que en los próximos 18 meses veremos movimientos similares en Brasil, Argentina, Colombia y otros países de la región, no porque estén coordinando una conspiración, sino porque la lógica económica los empuja en esa dirección. Cuando una alternativa funciona, otros la siguen. Brasil ya ha comenzado conversaciones preliminares con Beijing sobre sistemas de pago alternativos. Argentina está explorando mecanismos de intercambio de materias primas que no requieren dólares como moneda intermedia. Colombia ha expresado interés en diversificar sus reservas fuera del sistema tradicional dominado por Estados Unidos. Estos no son movimientos coordinados centralmente, son respuestas racionales a una nueva realidad geopolítica donde la dependencia total de Estados Unidos ya no es necesaria ni deseable. Son decisiones que cualquier administración responsable tomaría si tuviera las opciones que ahora existen. Y Trump, en lugar de entender esta dinámica y adaptar la política estadounidense a la nueva realidad, está eligiendo el camino de la confrontación estéril. Está eligiendo exactamente la estrategia que garantiza acelerar el declive de la influencia americana en la región. Este es el momento en que quiero hablarles directamente a ustedes, a los mexicanos que están viendo esto, a los latinoamericanos que han vivido durante generaciones bajo la sombra del poder estadounidense. Lo que acaban de presenciar no es solo un éxito diplomático, es la prueba de que la dignidad nacional no es una utopía. Es posible, es alcanzable, es real. Durante décadas les dijeron que no tenían alternativas. Les dijeron que debían aceptar las condiciones que les impusiera el norte. Les dijeron que su destino era ser eternamente dependientes. Toda esa mentira era funcional para mantener un sistema de explotación. Pero esa mentira al fin y al cabo ha sido derribada. México acaba de demostrar que esas mentiras ya no tienen poder, que un país puede tomar decisiones soberanas sin que se acabe el mundo, que la independencia económica no es solo un sueño, sino una estrategia implementable, que el respeto internacional se gana con decisiones firmes, no con sumisión diplomática. Y Trump, al reaccionar con tanta virulencia, ha confirmado involuntariamente algo que los críticos del imperialismo llevamos décadas denunciando. La cooperación estadounidense con América Latina nunca fue cooperación. Era dominación disfrazada de cooperación. Era control disfrazado de alianza. Era explotación disfrazada de desarrollo mutuo. Cuando México toma una decisión genuinamente soberana y Trump explota, queda al descubierto la verdadera naturaleza de la relación. No era una sociedad entre iguales, era una relación de subordinación que se mantenía mediante la intimidación implícita y esa intimidación acaba de perder su efectividad. Permítame cerrar este análisis con una predicción que hago con la confianza que me dan 50 años estudiando estos patrones. Trump va a escalar sus amenazas, va a aumentar la presión, va a buscar mecanismos de castigo económico, pero cada escalada será contraproducente porque empujará a México aún más rápidamente hacia las alternativas que ya tiene sobre la mesa. El pánico de Trump no es estratégico, es emocional y las decisiones emocionales en geopolítica siempre aceleran exactamente los procesos que intentan evitar. Trump está acabando la tumba de la hegemonía americana en América del Norte con cada tuit furioso, con cada amenaza desproporcionada, con cada demostración de que Estados Unidos ya no sabe relacionarse con sus vecinos como socios, sino solo como subordinados.
Lo que más me impresiona de toda esta situación es la elegancia con la que México ejecutó esta estrategia. No hubo declaraciones grandilocuentes, no hubo fanfarrias mediáticas, no hubo confrontación innecesaria. México simplemente actuó y esa discreción estratégica revela una madurez geopolítica que Estados Unidos parece haber perdido hace décadas. Mientras Trump convierte cada decisión en un espectáculo, México convierte cada movimiento en un hecho consumado. Mientras Estados Unidos anuncia sus intenciones con meses de anticipación, México presenta al mundo realidades ya establecidas. Esa diferencia de estilo no es cosmética, es estratégica. Y aquí quiero hacer una observación que mis colegas académicos van a encontrar controvertida, pero que considero esencial. México está demostrando que es posible desafiar al imperio sin convertirse en enemigo del imperio. Está mostrando que la independencia no requiere hostilidad, que la soberanía no necesita antagonismo, que la dignidad puede coexistir con buenas relaciones. Esta es quizá la lección más importante de todo este episodio. México no está buscando reemplazar la hegemonía estadounidense con una hegemonía propia. No está intentando convertirse en una potencia imperial regional. Está simplemente insistiendo en su derecho a tomar decisiones soberanas sobre sus propios recursos. Y esa insistencia aparentemente simple está revelando fisuras profundas en todo el sistema que Estados Unidos construyó durante el siglo pasado, porque resulta que gran parte de ese poder dependía de que nadie se atreviera a ponerlo a prueba. México se atrevió y el resultado está cambiando para siempre las reglas del juego en todo el hemisferio occidental. Este es el momento histórico que todos recordaremos como el día que comenzó la verdadera independencia económica latinoamericana del siglo XXI, y yo, Richard Wolff, me siento privilegiado de haber sido testigo directo de este cambio trascendental que transformará a América Latina. Y mientras la conciencia colectiva de la región comienza a despertar, la resistencia no se limita a los pasillos de los bancos centrales ni a los corredores de Wall Street. Se extiende a los talleres de los artesanos en Oaxaca, a los laboratorios de investigación en Monterrey, a los campos de maíz en Chiapas, a las aulas donde los jóvenes universitarios discuten la posibilidad de un modelo económico que no dependa de la sombra de una potencia que se tambalea. Esa transformación, esa corriente subterránea de empoderamiento, es la que verdaderamente amenaza la estructura de poder que ha regido durante más de 2 siglos. En los últimos meses, he recibido testimonios de economistas de la Universidad Nacional que, tras analizar los flujos de capital después de la repatriación del oro, han detectado una desviación clara. Los fondos que antes se canalizaban hacia los depósitos de la Reserva Federal están siendo redirigidos hacia fondos soberanos latinoamericanos, a fondos de desarrollo regional, en algunos casos, hacia la financiación de proyectos de infraestructura que priorizan la autosuficiencia energética. Esa reorientación no es casualidad. Es la manifestación tangible de una estrategia que, como les he demostrado, se gestó en la sombra de los documentos clasificados y que ahora se está desplegando con una precisión quirúrgica. Al observar los datos, se vuelve imposible negar que la hegemonía americana está perdiendo su capacidad de coerción financiera. Los algoritmos de trading que antes medían el riesgo de los mercados emergentes bajo la premisa de que su comportamiento seguiría alineado con los intereses de la capital de Nueva York ahora se ven obligados a incorporar variables nuevas, inciertas, que no pueden ser modeladas con los supuestos de estabilidad que antes garantizaban rentabilidades seguras. Los gestores de fondos, acostumbrados a operar bajo la idea de que la dolarización era un hecho inmutable, se encuentran ahora frente a una incógnita que amenaza sus márgenes, por ende, sus comisiones. La incertidumbre se traduce en volatilidad, y la volatilidad abre la puerta a oportunidades para aquellos que, como México, ya han creado infraestructuras alternativas de liquidación. Es aquí donde la visión de México se vuelve verdaderamente revolucionaria. No se trata solo de recuperar lingotes de oro, sino de haber construido una red de confianza que permite que los países vecinos depositen sus reservas sin pasar por la supervisión de una entidad que, históricamente, ha utilizado la custodia como herramienta de presión política. La facilidad de almacenamiento que se ha erigido en la zona industrial de Monterrey, con sus sistemas de vigilancia de última generación, sus protocolos de certificación basados en estándares internacionales pero bajo jurisdicción mexicana, se ha convertido en un punto de referencia para Brasil, Colombia y Chile. Cada solicitud de visita técnica, cada intercambio de informes de auditoría, refuerza la idea de que la soberanía monetaria ya no es una quimera, sino una realidad palpable. Y mientras los gobiernos de los países del sur del continente están comenzando a diseñar sus propias rutas de intercambio, los grandes poderes occidentales intentan sin éxito imponer sanciones que, en el pasado, habrían sido devastadoras. Los intentos de bloquear el acceso a los sistemas de pago internacionales, de congelar activos en cuentas offshore,
de ejercer presión diplomática a través de organismos multilaterales, se encuentran con una resistencia que no se basa simplemente en la retórica, sino en la existencia de mecanismos alternativos que hacen que esas medidas carezcan de la fuerza coercitiva que solían poseer. La diplomacia ya no se juega solo en la mesa de negociaciones, sino también en la arquitectura de los sistemas financieros que sostienen el comercio global. En este contexto, el comportamiento de Trump adquiere una dimensión casi trágica. Sus amenazas, sus discursos inflamatorios, sus intentos de movilizar a los sectores empresariales estadounidenses contra México, se perciben ahora como el último suspiro de una mentalidad que no ha sabido adaptarse a la nueva configuración de poder. La historia nos muestra que los imperios que persisten en aferrarse a modelos obsoletos terminan desplomándose bajo el peso de su propia inercia. El Imperio Romano, la España de los siglos XVII y XVIII, el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, todos ellos fueron testigos de cómo la rigidez institucional los llevó a la ruina. Estados Unidos, con su orgullo desmesurado y su negación de la realidad cambiante, se encuentra en esa misma encrucijada. Sin embargo, a diferencia de los casos históricos que menciono, la diferencia radica en la velocidad con la que se despliegan los procesos de descentralización. La tecnología, la interconexión digital, la capacidad de crear plataformas de intercambio que operan fuera de los canales tradicionales ha acelerado la capacidad de los países emergentes para construir alternativas viables en un lapso mucho más breve. Lo que antes tomaba décadas, ahora se materializa en pocos años. Esa es la ventaja que México está capitalizando. La combinación de una estrategia a largo plazo, gestada en los archivos de la Reserva Federal, con la agilidad de los instrumentos digitales contemporáneos. A medida que avanzamos hacia el cierre de esta exposición, es crucial que comprendan la magnitud del punto de inflexión que estamos viviendo. No se trata de una simple disputa comercial, ni de un episodio aislado de política exterior. Es el surgimiento de un nuevo orden multipolar, donde la hegemonía ya no se mide únicamente por la capacidad militar o por la posesión de reservas de oro, sino por la habilidad de construir redes de confianza que permitan a los actores internacionales operar sin depender de un único árbitro. México, al romper el vínculo que lo ataba a la custodia estadounidense, ha abierto la puerta a un futuro donde la soberanía económica sea la norma y no la excepción. Ahora bien, ¿qué implica esto para el ciudadano promedio? Significa que los precios de los productos importados pueden experimentar una mayor estabilidad, pues los flujos de divisas ya no estarán sujetos a decisiones arbitrarias de una autoridad que, en el pasado, utilizaba la amenaza de sanciones como herramienta de negociación. Significa que los emprendedores locales contarán con una mayor capacidad para financiar sus proyectos mediante fuentes de capital regionales, sin la necesidad de acudir a bancos que operan bajo la normativa de la Reserva Federal. Significa que los estudiantes de economía, al analizar los datos de los próximos años, observarán un escenario donde la diversificación de reservas se convierte en una práctica estándar, no en una anomalía. Por supuesto, el proceso no será lineal ni exento de tropiezos. Los poderes establecidos no cederán sin resistencia, y los intentos de desestabilización seguirán apareciendo en forma de campañas de desinformación, de presiones diplomáticas sutiles, de intentos de infiltración en los sistemas de certificación de la nueva facilidad de almacenamiento. Pero la diferencia esencial radica en que ahora México y sus aliados cuentan con una base de legitimidad interna que hace que esas tácticas resulten menos efectivas. La población, al percibir que sus gobiernos están tomando decisiones que preservan la riqueza nacional, responde con mayor cohesión social, reduciendo la vulnerabilidad a los intentos de manipulación externa. En este sentido, la lección que extraemos del caso mexicano es clara. La soberanía económica no se conquista mediante la confrontación directa, sino a través de la construcción meticulosa de alternativas que reduzcan la dependencia estructural. La disciplina académica, la investigación profunda, el acceso a documentos clasificados, la capacidad de anticipar los movimientos de la potencia dominante, todo ello se tradujo en una estrategia que hoy se manifiesta en la práctica cotidiana de un país que se rehúsa a ser un peón. Y esa es la receta que otros estados pueden seguir si desean emanciparse de la lógica de la dominación financiera. De cara al futuro cercano, podemos anticipar que los próximos meses estarán marcados por una serie de decisiones que consolidarán o desmoronarán este nuevo paradigma. Es probable que veamos la firma de acuerdos bilaterales de intercambio de divisas entre México y naciones del sudeste asiático, que se establezcan rutas de comercio de materias primas que eviten el uso del dólar como moneda de referencia, y que se intensifiquen los diálogos dentro de organismos multilaterales para reconocer la validez de los sistemas de certificación alternativos. Cada uno de esos pasos será un testimonio de que la balanza del poder está cambiando y que la hegemonía basada en la coerción,
está cediendo terreno ante la soberanía colaborativa. Al mismo tiempo, los sectores más conservadores dentro de los Estados Unidos intentarán revertir la tendencia mediante propuestas legislativas que busquen reforzar la posición del dólar como moneda de reserva obligatoria, o mediante la imposición de restricciones a los flujos de capital que se alejen de los centros financieros tradicionales. No obstante, la historia ha demostrado que la legislación impuesta sin el respaldo de la realidad económica subyacente tiende a convertirse en una mera formalidad, mientras los mercados encuentran rutas alternativas para circunnavegar esas barreras. En esa dinámica, el papel de los analistas, los académicos y los periodistas será crucial para iluminar los procesos que se están gestando y para evitar que la desinformación nuble la percepción pública. Quiero cerrar este análisis enfatizando la responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros como observadores críticos del escenario internacional. No basta con ser espectadores pasivos. Debemos participar en el debate, cuestionar las narrativas oficiales y apoyar iniciativas que promuevan la transparencia y la autonomía financiera. La educación económica, la divulgación de los documentos que revelan las intenciones de los poderes dominantes, la creación de espacios de diálogo entre naciones que buscan alternativas, son piezas fundamentales para consolidar el cambio que ya está en marcha. En última instancia, lo que estamos presenciando es la metamorfosis de un sistema que, durante décadas, se apoyó en la ilusión de que la dependencia era inevitable. México ha demostrado que la voluntad colectiva, respaldada por una estrategia basada en la evidencia documental y la acción decidida, puede romper esas cadenas. El imperio que alguna vez se sostuvo sobre la confianza ciega en el dólar está siendo desafiado por una nueva generación de actores que no temen reconfigurar las reglas del juego. Ese proceso, aunque complejo, es inevitable y, a la larga, beneficiará a la humanidad al distribuir de manera más equitativa el control sobre los recursos financieros. Así, mientras el eco de los últimos tuits de Trump se disipa entre las paredes de la Casa Blanca, la verdadera revolución se escribe en los pasillos de los bancos centrales latinoamericanos, en los laboratorios de certificación de oro, en los acuerdos de intercambio de datos que conectan continentes, y en la conciencia de los ciudadanos que ahora ven la posibilidad de un futuro donde la soberanía no sea una promesa vacía, sino una realidad tangible. Yo, Richard Wolff, seguiré observando, analizando y compartiendo cada paso de este proceso, porque la historia se escribe con los hechos que emergen de la acción consciente, no con los discursos vacíos de los que temen perder su poder. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si este análisis ha resonado con su visión del mundo, comparta el mensaje, suscríbase al canal y mantengámonos atentos a los próximos capítulos de esta transformación. La hora de la independencia económica ha llegado, y el futuro nos pertenece a quienes se atreven a tomar las riendas.